Primera de Corintios, capítulo 6. Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a mi hermana Mónica, está otra vez con nosotros y va a estar un tiempo largo por aquí, por Buenos Aires, así que agradecemos a Dios que pueda estar con nosotros una vez más. Primera de Corintios 6, verso 12 hasta el 20, dice así de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra, damos gracias que podemos abrirla seguros de que es tu palabra inspirada, tu voz, y que tu espíritu pueda hacer que resuene en lo más íntimo de nuestro ser. Tiene vida en sí misma. Tu espíritu puede usarla para tratar con nosotros. Nuestra alma naturalmente resiste tu voz. Deseamos que suceda lo que Pablo dice en su carta, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Deseamos que suceda así dentro de nuestros corazones en esta mañana para ser llevados a la obediencia a Cristo. Que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, es un capítulo con una pequeña complejidad para el predicador en realidad, porque hay un solo tema que se trata en estos versículos, pero hay un montón de cosas que Pablo dice, de los cuales se podrían hacer varias predicaciones. ¿Sí? Con cada porción que voy a anunciar en los puntos, se podría hacer una predicación aparte, y por eso es que voy a quedar en deuda con esta enseñanza. ¿Sí? Voy a quedar en deuda porque va a haber explicaciones que no voy a dar, que se prestan en el texto, porque no es el propósito hacer de cada porción un mensaje, sino estaría como desviándome, ¿sí? del pasaje original y de lo que Pablo quiso decir aquí. Pero sí que hay varias cosas aquí que son temas que dan para bastantes enseñanzas, ¿sí? Así que acepto que comprendan, en verdad, que si hay cosas que no digo es porque en realidad el propósito del pasaje va más allá del punto en sí mismo, ¿sí? Bueno, ahora para entender el pasaje versículo 12 al 20, que estamos avanzando nosotros aquí en la exposición de la carta, necesitamos tener nosotros presentes tres datos históricos, ¿sí? Los voy a tratar de resumir lo más que pueda, esos tres datos históricos. Esa es la ventaja de la carta a los Corintios, que a diferencia de casi las demás cartas, casi todas las demás cartas, aquí hay mucho que entender del contexto cultural de los corintios, porque los problemas que se originaron en la iglesia en Corintio tenían que ver con cómo ellos vivían y lo que pasaba en la ciudad donde ellos vivían, mucho del tema cultural. En lo que vamos a hablar hoy del pasaje que estamos en cuestión, hay que tener presente tres cosas para entender cómo pensaban ellos, porque lo que vamos a ver que ellos hacían, ustedes van a decir, ¿cómo un creyente puede hacer eso? ¿Puede practicar lo que ellos practicaban? Bueno, hay que entender cómo pensaban ellos. Y no es tan fácil pensar como pensaban los corintios, porque era otro tiempo, otro lugar, fueron criados de otra manera y pasaban cosas que hoy en día no pasan, ¿sí? Como por ejemplo que era tan común, que vamos a mencionar ahora, la adoración a Afrodita. Era una cuestión muy cultural, era lo más natural para ellos hacer adoración a Afrodita. Bueno, hay tres datos que tenemos que tener en cuenta para entender cómo pensaban los corintios y por qué hacían lo que hacían. Primero,
el dato de los gnósticos, ¿sí? Los gnósticos o el gnosticismo fue una corriente filosófica religiosa, ¿sí?, con la que tuvo que lidiar la Iglesia los primeros 3 siglos. Donde más se nota el confrontar a los gnósticos es en la carta de Primera de Juan. La carta de Primera de Juan usted va a ver que aparece muchas veces la palabra sabemos, sabemos, para que sepamos. La palabra saber es que está en sus 2 connotaciones en el texto allí. Se nota claramente que Juan quiere confrontar a los gnósticos, porque la palabra gnósticos viene de la palabra gnosis, que es mente, pensar, pensamiento, viene de allí. Y era una corriente filosófica que asumía que para poder llegar a tener una relación con Dios había que encontrar un conocimiento muy oculto, muy profundo, que solamente algunos nomás iluminados podían llegar a obtener, y ahí, mediante ese conocimiento, podías alcanzar una plenitud con la deidad. Bueno, este era el pensamiento. Básicamente era mucho más extenso esto, ¿sí? Bueno, con eso tuvo que lidiar la Iglesia en los primeros 3 siglos, ¿sí? Ese nombre justamente deriva de eso, de la palabra gnosis. Hablaban de ese conocimiento oculto como la clave para la salvación, según ellos, ¿verdad? Y enseñaban ellos, entre otras muchas cosas que enseñaban a los gnósticos, es que la salvación era solamente un asunto del alma. Eso enseñaban ellos. Es una cuestión del alma solamente la salvación. ¿Sí? Y que todo lo que sucedía en el cuerpo no era importante, porque en realidad lo que va a ser salvado es el alma. Entonces todo lo que pase con el cuerpo no afecta nada a lo que es mi salvación, porque sucede en el alma. Lo que pasa en el cuerpo no tiene ninguna importancia. Entonces, ese era el pensamiento que tenían estos filósofos que venían de los griegos y que habían influenciado en Corinto, ¿sí? Entonces, podías usar tu cuerpo para todo lo que quisieras, incluso practicar la fornicación, como sucedía en Corintio, sin que esto afecte tu salvación, ¿sí?, entre comillas. Bueno, así pensaban los gnósticos y así se pensaba en Corintio. Algunos, no todos, pero algunos en Corintio habían sido influenciados por esta filosofía religiosa, ¿sí?, que tenía un pensamiento diferente al Evangelio de Cristo acerca de en qué se basaba la salvación. Y por eso es que encontramos aquí un acento muy fuerte sobre la resurrección de Cristo en capítulo 15, porque varios habían sido influenciados de que el cuerpo se termina, vas a la tumba, se acabó, lo que va a ir es tu alma, eso es lo que importa realmente. Entonces lo que hagas con tu cuerpo, haz lo que quieras y no afecta a tu salvación. Eso pensaban ellos, ¿sí? Bueno, ese es el primer dato a tener en cuenta, que fueron influenciados los corintios. En segundo lugar, la adoración a Afrodita, que era prácticamente en todas las ciudades del Imperio Romano. Esto era algo muy común, ¿sí? En Corintio se practicaba la adoración a la diosa Afrodita. Sus cultos consistían en prácticas de muy baja moral que eran ofrecidos por 1000 mujeres, 1000 mujeres que se llamaban sacerdotisas en el templo de Afrodita, ¿sí? Y que cuando se le rendía culto justamente a Afrodita, esas 1000 mujeres bajaban a la ciudad ofreciéndose a los ciudadanos. Yo estoy tratando de evitar algunos términos que son para el gusto, el buen uso de las palabras y del decoro, pero ustedes todos son adultos, saben a qué nos estamos refiriendo con estas mujeres, ¿verdad? Bueno, bajaban a la ciudad para ofrecerse a los ciudadanos y tener de esa manera la adoración. En eso consistía la adoración a Afrodita, en esos actos ilícitos, ¿sí? Los corintios convivían con esta práctica asumiendo la fornicación como algo normal y socialmente aceptado, socialmente aprobado, porque es parte de la adoración. Bueno, hacían todo esto porque, bueno, la diosa los iba a bendecir en muchos aspectos de su vida. Pero bajo ese concepto, bajo esa ideología, bajo esa manera de pensar, los corintios fueron formados. Todos eran formados así en la ciudad de Corintio, ¿sí? Era lo más común eso, ¿sí? O sea, ¿dónde adorar a Afrodita? Todos ya sabían lo que iba a suceder. Pero era aceptado, decía, fenómeno, que te vaya bien. Bueno, y el tercer dato son los judaizantes, ¿sí? Que era un grupo realmente de personas con las que también tuvo que lidiar, religiosos con los que tuvo que lidiar la iglesia en sus comienzos, ¿sí? Los primeros convertidos de la iglesia, queridos hermanos, eran judíos. Por los primeros 10 años del comienzo de la iglesia, los convertidos fueron judíos. Después de ese lapso de tiempo, recién empezaron a ingresar en la iglesia gentiles, pero en el comienzo, por unos 10 años, fueron judíos, ¿sí? Y para los judíos era muy difícil asimilar la idea que en la iglesia o en la era de la iglesia ya no era necesario guardar no solo los rituales de la ley, sino también las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Ustedes saben que la ley del Antiguo Testamento
Había leyes que indicaban que ciertos animales no se podían comer y otros sí. Nosotros notamos esa dificultad que tuvieron los judíos para entender que ahora ya no hace falta, no es necesario guardar los rituales de la ley, ni tampoco las leyes dietéticas. Lo que sí hay que guardar es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, eso sigue en vigencia, pero los rituales no. Pero para los judíos que estaban acostumbrados a todo esto, fue muy difícil. ¿Dónde se nota la dificultad de los judíos? En Pedro. ¿Se acuerdan en Hechos, capítulo 10, cuando Pedro tiene que ser preparado para poder ir a testificarle a Cornelio? El Señor lo prepara porque en su mente predicarle a un gentil era, no, los gentiles, ¿cómo los vamos a incluir? Los gentiles no, están fuera del plan de Dios. Y Dios lo tiene que preparar y le da una visión donde baja, en esa noche que Pedro está preparándose, baja un lienzo, una tela, con un montón de animales en esa tela. Y entonces el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, no, Señor, nunca he comido nada inmundo, dice. O sea, era muy difícil para un judío sacar de su mente que había animales que eran inmundos. Ahora en la era de la iglesia es, no, podés comer cualquier tipo de animal. Cualquier cosa podés comer, sí, en cuanto a animales, ¿no? Bueno, y fue tan problemático este asunto para los judíos convertidos, que cuando se convirtieron, ellos seguían incluso, varios de ellos seguían guardando las leyes dietéticas. Se convirtieron en Cristo, pero seguían guardando las leyes dietéticas, y algunos incluso seguían con algunos de los rituales del Antiguo Testamento, ¿sí? Hasta el año 70, cuando el templo ya fue destruido, ¿sí? Tenían problemas de conciencia ellos. O sea, si bien ahora en Cristo son libres, pero en su conciencia ese no puedo comerme este chanchito al asado porque no. Era un problema de conciencia. No es tan fácil tampoco esto imaginarlo en nuestra mente, pero en poner conciencia no lo voy a hacer. Aunque tengo libertad no lo voy a hacer. Bueno, este problema de libertad de conciencia se trata en el capítulo 8 también. Pero ¿cuál era el problema de esto? Que cuando empezaron a ser incluidos los gentiles en la iglesia, empezaron a surgir los judaizantes, que era un grupo religioso que se quiso hacer pasar por creyentes, pero ellos ¿qué le decían a los gentiles? Te convertís, pero guarda, te convertís, pero para que tu salvación sea completa, tenés que guardar los ritos de la ley y, ojo, no te comas ningún chanchito, porque si no, no sos salvo. Eso que parece gracioso fue un problema, porque los gentiles dicen, salvo, sí, por fe, sí, pero no solo por fe, guardame las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Bueno, esto llegó a ser un problema tal que se hizo un concilio en la iglesia, Hechos capítulo 15, se tuvo que hacer un concilio donde se juntaron todos los líderes de ese momento para resolver qué hacemos con esto que se ha levantado los judaizantes. Bueno, y escribieron desde Jerusalén en ese concilio una carta para que sea llevada a las iglesias de los gentiles para decirle, muchachos, no se hagan problema. Esto de los judaizantes, eso no es bíblico. Ustedes sigan nomás ser salvos por la fe, lo único que les pedimos es que se guarden de ahogado y de sangre. Y después no hay problema con que coman otras cosas que antes estaban prohibidas. Así que calmaron a las iglesias gentiles o a los gentiles con esa propuesta, ¿sí? Así que esto fue lo que sucedió. El asunto es que Pablo también combatió esta falsa enseñanza en sus cartas. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo dijo así, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué tuvo que decir esto? Bueno, versículos anteriores dice que tuvo que decir esto, porque dice que por ahí se levantaron falsos maestros y profetas, que ellos tienen doctrinas de demonios. Y uno dice, guarda, doctrinas de demonios, ¿cómo deben ser esas doctrinas de demonios? Bueno, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, de los cuales podemos participar sin problema, pero dice, ellos lo prohíben. ¿Y por qué es una doctrina de demonio? Porque ellos decían que para ser salvo, aparte de la fe y el arrepentimiento, precisabas guardar un rito de la ley. Y le añadía a la obra de salvación una obra mía. Y cuando tú haces eso, tú enseñas algo que el demonio enseñaría. Es no confíes en Cristo, sino confía en tus obras. Bueno, por eso es una doctrina de demonios, ¿sí? Ahora, estas enseñanzas de Pablo fueron dadas en la iglesia en Corinto. Muchachos, no hay problema. Es más, en capítulo 8 las menciona justamente. Ustedes tienen conocimiento, yo se los enseñé, que no hay problema en comer de todo. Bueno, los corintios tergiversaron esa enseñanza de Pablo y abusaron de su libertad diciendo, todo me es. Si Pablo ya lo enseñó,
No hay ninguna restricción, todo me es lícito. Somos libres en Cristo y no tenemos restricciones, no solo en la comida, sino también en las relaciones íntimas. Ellos lo extendieron un poquito más. Y dijeron, y vamos a ver un argumento que ellos utilizaban acá. Tenían un concepto muy bajo ellos de las relaciones íntimas, era lo mismo que comerse un asado, tener relaciones íntimas. Así manejaban estos asuntos los corintios, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, la combinación de estos tres factores, los gnósticos, los judaizantes y el asunto de las enseñanzas de Pablo sobre la libertad cristiana mal interpretada, dieron como resultado una vida sexual indecente. De ese asunto se habla aquí en estos versículos. Una vida sexual indecente. Por eso el pensamiento central de estos versículos, 12 al 20, está centrado en esta exhortación justamente del verso 20. El verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es el enunciado principal, esa es la conclusión o es el propósito por el cual Pablo escribió esto, es para exhortar a los corintios a que ellos glorifiquen a Dios con su cuerpo y con su espíritu. Ahora, dice cuerpo y espíritu, pero el acento está en el cuerpo. Vamos a notar en el contexto inmediatamente que el énfasis está en glorificar a Dios en el cuerpo, ¿sí? Ese es el tema de esta mañana. Dice así, el creyente debe glorificar a Dios en su cuerpo teniendo una vida íntima santificada. Y para cuidar el lenguaje, pongo una vida íntima santificada y todo entendemos, ¿verdad?, que me estoy refiriendo muy bien. Ahí está. Relaciones maritales, sería de otra manera, ¿sí? El creyente debe glorificar a Dios en su cuerpo teniendo una vida íntima santificada. Esto es lo maravilloso de seguir un estudio de una carta de manera secuencial y sistemática, ¿no? Nosotros nos topamos aquí con un tema que generalmente el pastor no pensaría más que quizá hablar en una reunión de matrimonios esto, pero vamos leyendo la carta y nos topamos con un tema que es delicado, ¿verdad?, para hablarlo, pero vamos a tratar de hacerlo con un lenguaje cuidado, ¿verdad? El pasaje, queridos hermanos, presenta razones por las cuales debemos tener una vida íntima santificada. Eso es lo que hace Pablo, le va a dar razones de por qué ellos tienen que tener una vida íntima santificada. Y cuando hablamos de una vida íntima santificada, nos referimos a una vida sexual ajustada a los principios bíblicos. ¿Cuál es el principio bíblico para la vida sexual? Que solamente puede ser practicado dentro de ¿qué? Del vínculo matrimonial. Fuera de ese vínculo es una vida íntima sucia y pecaminosa, ¿sí? Solamente para ese ámbito fue preparada la vida íntima para ser vivida en su plenitud dentro del vínculo matrimonial. Fuera de eso es algo desaprobado por Dios y debemos hacer el acento en eso porque eso es lo que sucedía también en Corinto. Voy a dar un dato nomás que lo escuché hace poco, no lo conocía, pero una persona puede estar preparada biológicamente para tener relaciones íntimas a los 11, 12, 13 o 14 años, 15, pero mentalmente todavía no está preparada. Y por eso es que se habla realmente que recién uno puede tener una vida íntima sin que eso afecte de alguna manera su personalidad cuando es una persona adulta. Y estamos hablando después de una edad de maduración, ¿no? O sea, puede estar biológicamente preparado, pero acá todavía no. Y por eso es que las personas que tienen relaciones íntimas antes de estar maduros como personas, es que hay serios problemas. No va a ser el tema hoy, pero sí es un dato interesante, ¿no? Interesante es eso. Eso nos dice mucho, que no es una necesidad eso. No es una necesidad. No es como comer, como decían los corintios. Tengo una necesidad. No, no es una necesidad, porque vos no te morís si no tenés eso. Una necesidad es aquello sin lo cual yo me muero. Y sin tener eso, nadie se muere. Pero sin comer, sí, eso sí es una necesidad. Muy bien. ¿Por qué? Es la pregunta que responde el texto. ¿Por qué debemos tener una vida íntima santificada? Bueno, dos respuestas. La primera es cortita y la segunda es todo lo demás del texto, un solo versículo al principio, ¿sí? Primero, porque conviene. Por eso debemos tener una vida íntima santificada. Porque conviene, ¿sí? Versículo 12 dice así de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Noten que hay como dos veces se expresa lo mismo en forma paralela Pablo ahí en el texto, ¿sí?
Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y uno le preguntaría si dijera solamente eso, pero ¿por qué no conviene? Bueno, lo aclara al repetir la frase, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí es donde está el acento que explica el no me conviene. No me dejaré dominar de ninguna, ¿sí? No tener límites, queridos hermanos, y restricciones puede derivar justamente en la esclavitud al pecado. Por eso no conviene, porque hay un serio peligro a caer y ser esclavo de, en este caso, el pecado de las relaciones íntimas, ¿sí? Pablo advierte sobre el peligro de caer en la esclavitud al pecado sexual. De eso se está hablando aquí, en este versículo, ¿sí? Por eso Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna, porque hay un gran peligro a que sí caiga dominado por estos pecados, por este pecado, ¿sí? Queridos hermanos, la adicción a la sexualidad, además de enajenar a la persona y aislarla de su entorno, la vuelve depresiva, irascible y violenta. No todas esas cosas juntas, generalmente, que puede pasar, pero generalmente una persona que tiene un problema con adicción a una vida íntima impura, así lo denominamos, ya sea fuera del ámbito del matrimonio, en el sentido con personas con las que no está casada, o en soledad, ¿sí? Y eso también lo entendemos. Cualquiera de esas cosas va a traer una vida depresiva. Si usted ve las personas, no todo depresivo tiene este problema, pero sí las personas que tienen adicción a este problema, generalmente son personas que están en depresión. ¿Por qué? Porque se sienten sucios. Por eso, más si le pasa a un creyente, es muy probable que esté mucho tiempo deprimido, y es porque se siente sucio. Por eso es que pasa eso. Otros se vuelven irascibles. Los casos que me ha tocado, no han sido muchos, pero los que me han tocado tratar sobre este tema en la vida pastoral, justamente que pasaba en el matrimonio, la otra persona dice, es violento. Y no es raro encontrar que el desorden en este aspecto de la vida dé como resultado personas violentas. Lo podemos ver en muchos casos, pero el caso más claro lo tenemos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. La ciudad de Sodoma y Gomorra, el libertinaje sobre estos aspectos en la vida eran tremendos, eran terribles, que los practicaban hasta los menores. Porque sé que desde el mayor hasta el menor se agolpó en la puerta de la casa de Lot para decirle a esos ángeles que vengan y tengamos relaciones íntimas con ustedes. Los niños practicaban esto, era aberrante, pero era una ciudad violenta. Cuando el profeta Jeremías o Ezequiel, ya no recuerdo cuál de los dos, habla acerca de Sodoma y Gomorra, habla acerca de lo violento que eran estas personas. Hermanos, está relacionado con la ira y con la violencia. Y por eso no es raro que personas que caen en estas adicciones, que mayormente suelen ser hombres más que mujeres, que sean personas violentas, que fácilmente se enojan, que andan todo el tiempo irascibles, ¿sí? Derivan en esto, ¿sí? Que son esclavos de este tipo de pecado. Por eso no es raro ver que en la misma iglesia que había divisiones y contiendas, había justamente personas con adicción a la sexualidad. Eso sucedía ahí. Y así que no es raro que también esta iglesia padecía de violencia entre ellos, que se peleaban entre ellos. Queridos hermanos, uno está esclavo justamente, o uno está en esclavitud a una práctica pecaminosa como esta, y estos son algunos tips. Cuando uno no puede negarse, uno dice, ¿cuándo soy esclavo de esto? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy esclavizado por este tipo de pecado? Cuando uno no puede negarse. Cuando dice, yo sé que está mal, pero no puedo aguantarme. Bueno, ya sos esclavo. Ya sos esclavo de eso. De esto y de cualquier otra cosa, ¿eh? Usted puede aplicar esto a otra cosa también. ¿Cuándo sé que estoy en esclavitud con este tipo de pecado? Bueno, cuando se establece un lazo emocional con eso. ¿Qué es un lazo emocional? Me gusta. Está mal, pero emocionalmente me causa placer. Y es ahí cuando sos esclavo de eso, ¿sí? Lo otro es cuando se sufre ansiedad por no hacerlo, que es el famoso síndrome de abstinencia. Se pone nerviosa la persona, se pone ansiosa, porque en realidad sufre, porque no lo está haciendo, está esclavo de eso. Cuando afecta su rutina, no solamente adicción con esto, sino adicción en cualquier otra cosa, a la persona le afecta la rutina. Son personas que tienen una rutina desordenada, una vida desordenada. Los casos que me ha tocado tratar, una vez más lo digo, la vida de las personas no tenía orden. Son desordenados no solamente en horario, sino son desordenados en el ambiente, en su casa. Uno entra y dice, ¿qué es esto? Es desorden que uno ve y hasta incluso suciedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un desorden del alma.
Y en los casos, no en todos, pero en muchos de ellos, tienen vida desordenada, no pueden tener prioridades. ¿Por qué? Porque la única prioridad, ¿cuál es? Cometer esos actos. Y está esclavizado con eso. Y la otra cosa que se puede ver, que para darme cuenta si soy esclavo de eso, es que se vuelven irresponsables. Es muy común que estas personas no tengan el sentido de responsabilidad en orden. Olvidan su responsabilidad porque al estar esclavo de esto, están pensando todo el tiempo en esto y descuidan sus responsabilidades. ¿Sí? Puede ser en el trabajo. Si se trata de un hombre casado, descuida sus responsabilidades con su esposa y con sus hijos. Si se trata de un joven, descuida su responsabilidad en la escuela, en el trabajo, si lo tiene, si lo tuviere. Hoy no es tan común encontrar jóvenes trabajando, pero sucede así. Son irresponsables. Bueno, estas son algunas cosas que uno puede notar que pasan en personas que tienen esta adicción. Ahora, cuando usted estudia la carta a los Corintios, va a notar estas cosas que acabo de mencionar. En la iglesia, ¿de dónde venía? De personas esclavas de este tipo de pecado. ¿Sí? Ahora, esto, queridos hermanos, puede pasarle a alguien soltero o también puede pasarle a alguien casado. Algunos dicen, me voy a casar para ser librado de esta esclavitud. No, va a empeorar tu matrimonio. Porque cuando vos sos esclavo de esto, lo único que te puede liberar de la esclavitud al pecado, ¿qué es? Es Cristo. Es someterse a Cristo. Tener una esposa, lo que vas a hacer infeliz a tu esposa. Eso simplemente va a ser. Y vas a arruinarle la vida. Pero la esclavitud a esto, el matrimonio no lo soluciona. ¿Sí? Bueno, la esclavitud a este pecado, queridos hermanos, es tan grave, que Pablo extrema las medidas preventivas y dice, no me dejaré dominar de ninguna. El acento de Pablo es no me dejaré dominar de ninguna. No dice no me dejaré dominar de algunas. Otras las puedo manejar de taquito, pero algunas otras me voy a cuidar. No dice no me dejaré dominar de ninguna, porque es tan grave que no debo darle lugar a ninguna de estas cosas. Interesante lo que Pablo dice allí, ¿no? Extrema las medidas preventivas dado la seriedad del asunto. Queridos hermanos, nunca seremos exagerados en tomar las medidas preventivas para guardar nuestra vida sexual en santificación. Algunas cosas importantes. Esto era para hacer un mensaje solo, pero lo estoy resumiendo para no hacer 2 mensajes de este pasaje. Algunas cosas que pueden servir de ayuda si alguien que está aquí tiene un problema con esto, ¿verdad? Den lugar a esa práctica, den el lugar que Dios le ha dado a la sexualidad. ¿Dónde debe ser practicado una vez más? En el matrimonio. En el matrimonio. Y recuerde esto, si usted no está casado, no es una necesidad. Ese es el problema, es el concepto. No es una necesidad. Usted no necesita de eso para vivir. Y puede guardarlo y reservarlo para el momento oportuno. Dele el lugar. Si usted le da el lugar que Dios le da, usted va a ser librado de la esclavitud a eso, ¿sí? Solo en el vínculo matrimonial, sabiendo que no es lo único en lo que consiste la vida conyugal también, ¿verdad? Dele el valor que Dios le da. Porque uno de los problemas de la esclavitud a este pecado o a cualquier otro es que la cosa se vuelve sumamente valiosa para uno. Ocupa un lugar que no debe ocupar. Y cuando nosotros le damos a cualquier cosa el valor sublime del cual depende nuestro ánimo, es cuando nosotros ya le dimos un valor que Dios no le da. Dios no le da. Sea eso, sea cualquier otra cosa, ¿verdad? No es una necesidad, no moriremos sin ella. Tenga una escala de valores teocéntrica, ¿sí? Usted y sus necesidades no deben ser la principal preocupación, sino ayer lo hablamos en la reunión de oración, la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios, por la gloria de Dios, yo debo quedar sin estas relaciones por el resto de mi vida, bien, Dios sea glorificado así. Dios sea glorificado así. Dedíquese a servir a otros. Uno de los problemas de la esclavitud a este pecado a otro es que uno está centrado en satisfacer su propio deseo y no piensa en otra cosa. Si usted se aprende a dedicarse y ocupar su mente en otros, a servir a otros, créame que usted puede ser librado de la esclavitud al pecado. Por eso le digo, papá, enséñale a sus hijos a pensar en los demás. Enseña a sus hijos a pensar en los demás y a no estar centrados en sí mismos, ¿sí? Ocupados en sí mismos. Los va a librar de muchos pecados. Los va a librar de la esclavitud a muchos pecados. No debemos subestimar el poder del pecado, queridos hermanos, exponiéndonos a la tentación pensando que no caeremos. Esto es muy común en los jóvenes, como lo dije ayer, o que podremos controlarlo. Otros han caído, yo no. El problema de Sansón, ¿cuál fue? Que siempre empezó y la última vez pensó, de esta me va a librar Dios como hasta ahora me ha
Y esta vez no fue así. Tremendo. Perdió todo. Perdió la vista, perdió el honor, perdió el testimonio. Todo lo perdió porque pensó, me voy a escapar esta vez como las demás. Es la subestimación del poder de la maldad de nuestro corazón. Queridos hermanos, en el verso 18, el apóstol Pablo pronuncia en enfático, huid de la fornicación, y eso debería ser la actitud. Con eso vamos a terminar el mensaje hoy. Tener, queridos hermanos, una sexualidad santificada conviene. Por eso dije que conviene, por eso es que Pablo da la razón. Conviene tener una sexualidad santificada porque me ayuda a desarrollar la valiosa virtud del dominio propio. Queridos jóvenes, aquí hay jóvenes que desconozco cómo ha sido su vida sexual, porque no ando investigando eso. No sé si los jóvenes aquí ya han tenido relaciones o no, antes del matrimonio. Si la ha tenido, usted tiene perdón en Cristo para venir en arrepentimiento y poder tener un corazón purificado y no andar en la vergüenza de su alma. Dios quita la culpa, perdona el pecado y que usted pueda abstenerse hasta llegar el tiempo del matrimonio para eso. Pero si no la ha tenido, desarrolle la virtud del dominio propio, porque si usted desarrolla eso de mantenerse casto, casta, ¿sí?, virgen, hasta llegar al matrimonio, usted logra hacer eso, ya sea que se casa a los 20 o se casa a los 30, como yo me casé. Si usted logra llegar ahí, usted va a desarrollar una virtud maravillosa para su vida, que es el dominio propio. El dominio propio es una de las virtudes más elogiadas en el Nuevo Testamento y en la vida cristiana. La persona que tiene dominio propio es de alta confianza. Es de alta confianza. Y si logra dominar esto en su vida, podrá dominar muchas otras cosas en su vida. Si no logra dominar esto, usted es de poca confianza. Hay poco que se le puede confiar a usted porque no puede dominarse a sí mismo. Que es lo primero que uno tiene que dominar en su vida, dominarse a sí mismo. Y damos lugar a esto como a cualquier otra cosa, ya sea la sexualidad o ya sea la depresión. Si usted no puede dominar su tendencia depresiva, usted es poco confiable. No sabemos cuándo se va a deshacer y va a abandonar sus responsabilidades. Entonces hay que madurar esas cosas. De eso hablaremos en junio, lo sigo anunciando, sobre los padres ayudando a los hijos jóvenes grandes a tener dominio propio sobre sus vidas, preparándose para la madurez. Bueno, podría seguir más, pero no puedo sobre ese punto. El pasaje me obliga a seguir y dar la segunda razón de por qué debemos tener una vida íntima santificada. En segundo lugar, porque el cuerpo es sagrado, y creo que ahí está el acento de Pablo. El cuerpo es sagrado, versículo 13 al 20, son todos los demás versículos que vemos en este pasaje. Bueno, Pablo da varias razones, cada una es maravillosa en sí misma, así que si a usted le interesa, después las puede desarrollar en su estudio personal. Sí, el cuerpo sagrado. Pablo dice en versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Queridos hermanos, todo lo que sigue es una serie de argumentos para explicar que en virtud de la redención que tenemos en Cristo, el cuerpo es sagrado. ¿Sí? Hay aspectos de la redención que vinculan nuestro cuerpo con los propósitos de Dios en Cristo, y por eso el cuerpo debe ser cuidado, puro para el Señor. ¿Sí? ¿Cuáles son esas razones que da Pablo en virtud de la redención y que hacen que nuestro cuerpo sea sagrado? Bueno, el primer argumento que da es la resurrección. La resurrección, versículo 14, dice de esta manera, vamos a leer versículo 13 y 14, dice, las viandas para el cuerpo y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, hablando de la resurrección. ¿Sí? Los creyentes, queridos hermanos, que mueren antes que Cristo llegue, ¿sí?, los que han muerto y los que morirán antes que Cristo venga, los creyentes sufren la separación del cuerpo y el alma. Eso es la muerte. La palabra muerte significa separación. Y muy bien, y en cuanto a la muerte que nosotros sufrimos antes que Cristo venga, lo que sucede sencillamente es que nuestro alma se separa de nuestro cuerpo, y al separarse aquello que le da el ánima, la vida al cuerpo, el cuerpo se comienza a desintegrar, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y el alma, en ese momento que morimos, va a la presencia del Señor inmediatamente. Si usted pregunta, ¿dónde está el alma de los que mueren en Cristo? Bueno, están con el Señor inmediatamente. Ya están gozando de ver a nuestro Señor en gloria, ¿verdad? Están en la presencia de Dios en el cielo, gozando de aquello que nosotros gozaremos cuando estemos allí.
Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Bueno, el cuerpo está en el sepulcro en espera de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Si es que ha sido enterrado, si es que un creyente que murió en el mar, su cuerpo está en el mar esperando la resurrección. Si su cuerpo fue quemado, como el cuerpo de muchos de los creyentes en el primer siglo que fueron quemados por Nerón, bueno, sus cenizas están esperando la resurrección, ¿sí? Esto digo porque algunos dicen, ¿y si el cuerpo se quema? Bueno, el cuerpo de muchos creyentes fue quemado. Dios tiene poder para resucitarlos. ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 20 cuando habla acerca del juicio final y dice que el mar entregó sus muertos? Dios los resucita, aquellos que han muerto en el mar, que han muerto ahogados allí. Bueno, de eso habla del poder de Dios, ¿verdad? El cuerpo de creyente está en espera de esa resurrección. Y los que vivimos cuando Cristo venga, ¿sí? Los que estemos vivos, ¿sí? Cuando Cristo venga en su segunda venida, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es, en un instante sufriremos una transformación de nuestro cuerpo. Bueno, eso para que tengamos en claro de qué Pablo está hablando aquí acerca de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. La pregunta que necesitamos responder para entender el énfasis que Pablo hace acá es ¿por qué Dios resucitará nuestro cuerpo? Si nosotros solemos pensar, la esencia de quien soy está en el alma. El cuerpo es un envase, solemos decir, ¿verdad? Y si es un envase nomás y lo que yo soy está en mi alma, ¿para qué va a resucitarlo? Encima, ¿para qué esta cara? ¿No? ¿Por qué lo va a resucitar el Señor? Bueno, primero, porque el cuerpo es parte de quienes somos. Es un envase. Pero eso no debemos usarlo en el sentido de quitarle mérito al cuerpo, porque es parte de quienes somos. Es parte de lo que Dios diseñó, de quién es Gustavo. Es esto que ustedes ven. Espero tener unos kilos menos en el cielo, pero el asunto es, este soy yo. Es parte de quien soy. Sin mi cuerpo, no sería yo completo. No sería yo, es parte de lo que yo soy. Y por eso Dios lo resucitará, ¿sí? El cuerpo conlleva parte de nuestra individualidad. Por eso tenemos huellas digitales únicas. Por eso tenemos, cuando se lee el ojo, es único. Somos únicos. Es parte de mi individualidad, ¿sí? Es todo un ser completo, espíritu, alma y cuerpo, quienes somos nosotros, ¿sí? Y esa es la primera razón de por qué Dios resucitará nuestro cuerpo, y es necesario que lo haga. Pero la segunda es magnífica y asombrosa, porque también es a través de nuestro cuerpo que Cristo manifestará la gloria, y Dios manifestará la gloria de Cristo en el cuerpo. ¿Dónde dice esto? Filipenses 3, 20 al 21, entre otros textos, dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No es cualquier gloria que se va a manifestar en nuestro cuerpo. Es la gloria de Cristo que se va a manifestar en nuestro cuerpo cuando seamos resucitados y estemos en la presencia del Señor. Sí, es la gloria de Cristo que va a ser reflejada a través de nuestro cuerpo por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, eso es asombroso. Hace falta un mensaje más para esto, me aguanté un montón para no extenderme sobre esto, es maravilloso esto. Nuestro cuerpo es necesario que sea resucitado porque va a reflejar la gloria del cuerpo de Cristo, va a ser reflejado también en el nuestro. Ahora, en vista de este glorioso evento de que nuestro cuerpo reflejará en la resurrección la gloria de Cristo, Pablo exhorta a los tesalonicenses a tener mucho cuidado con el cuerpo. Dice así, 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, pues todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no les dice a los corintios, miren, la resurrección del cuerpo, ahí nuestro cuerpo va a ser glorificado y ahí va a reflejar la gloria de Cristo. Ahora hagan lo que quieran con su cuerpo, no importa, allá va a pasar. No, en vista de ese glorioso evento, guárdense irreprensibles, no solo en su alma, no solo en su espíritu, guárdense irreprensibles en su cuerpo, todo vuestro ser sea guardado irreprensible en vista de aquel glorioso momento. Así que en vista de la resurrección, Pablo dice nosotros debemos tener cuidado con el cuerpo porque está destinado a algo glorioso. Algo glorioso. Los corintios pensaban que el cuerpo no importaba, como dijimos al principio, no importaba para la eternidad. Y pusieron en la misma valoración el comer y el tener relaciones íntimas. Dice,
Las viandas son para el cuerpo y el cuerpo para, para el estómago, ¿no? Para el vientre, para el estómago. Ese era un lema que ellos tenían, ¿sí? Era un lema que habían hecho. ¿Sí? Se apoyaban en ese lema, las viandas para el vientre para las viandas. Pero lo hicieron extensible, ellos lo extendieron a la sexualidad. Y tenían un lema más o menos así: las relaciones sexuales para el cuerpo y el cuerpo para las relaciones sexuales. Y tanto lo uno como el otro lo va a destruir Dios. Así que, ¿qué importa si tenemos relaciones íntimas o no? Ese era el pensamiento de ellos. Y Pablo dice, no, el cuerpo importa, porque va a manifestar la gloria de Cristo. ¿Sí? Ellos pensaban de esa manera. Pablo, queridos hermanos, le responde a ellos con otro lema: el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Es como que un juego de palabras respondiendo al lema de ellos. Dicen, no, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. No es como comer, tener relaciones íntimas. Es lo que le dice. El otro aspecto, queridos hermanos, de la redención, aparte de la resurrección que vincula nuestro cuerpo con los propósitos de Dios, es la unión con Cristo. Versículo 15 al 17 dice así, de esta manera. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Sí? Es una de las partes más difíciles de este pasaje para explicar. Yo lo entiendo, lo entendí, y los teólogos que consulté también lo entienden, pero tienen el mismo problema que yo. ¿Cómo explicarlo? Bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo para explicar lo que Pablo está diciendo allí acerca de la unión con Cristo. Eso hace la unión con Cristo nuestro cuerpo sagrado. Nuestro cuerpo sagrado. La clave de este pasaje, de esos versículos ahí de la unión con Cristo, es la palabra unión, justamente. ¿Sí? El que se une al Señor. Esa es la clave de la enseñanza de Pablo aquí, que hace que tengamos en cuenta para cuidarnos en las relaciones íntimas. Para explicar qué significa y cómo funciona en la práctica esta realidad del creyente, que estoy unido a Cristo, sí, estoy unido a Cristo desde el momento de la salvación. Para explicar esa unión, Pablo utiliza la figura paralela. ¿Cuál es la figura paralela que utiliza en este texto? La unión entre el hombre y la mujer. Y utiliza eso como una figura para poder enseñar cómo es la unión con Cristo. ¿Sí? Utiliza esa figura sacada justamente del texto de Génesis 2:24, porque en versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que es una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, ¿quién dice? Dios en Génesis 2:24. Ahí utiliza esa expresión. El pasaje dice así, lo conocen, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Noten cómo va el escritor Moisés haciendo y. Una cosa sucede de la otra. Dejará, se unirá y serán. Son tres cosas que son consecutivas que suceden allí en la relación matrimonial. ¿Sí? Bien, eso es lo que utiliza Pablo para explicar esto acá. Y esa expresión final, serán una sola carne, que es la que Pablo utiliza acá para explicar la unión, se refiere a las relaciones íntimas que solo son concebidas, y este es el acento, presta atención, que solo son concebidas entre un hombre y una mujer que asumen un compromiso de mutua fidelidad de por vida. O sea, y serán una sola carne, está lo último, y lo primero es, dejará, se unirá y serán. Las relaciones íntimas solo entran y son aprobadas en aquellas dos personas, hombre y mujer, que han asumido mutuamente un compromiso de por vida. No es algo para hacer una vez, listo, me saqué las ganas. No. Solamente es aprobado dentro de ese contexto de personas que han asumido ese vínculo de mutua fidelidad de por vida. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. La unión íntima no los hace esposos. La unión íntima no los hace esposos. ¿Sí? Lo que está diciendo el texto es que esa unión íntima es aprobada dentro de este contexto, donde ya están casados. ¿Sí? La unión íntima no hace a las personas, no los hace esposos, sino que es el privilegio, esa es la idea del texto, es el privilegio por haber asumido un compromiso exclusivo. ¿Qué privilegio tengo ahora de que me he comprometido de por vida, de fidelidad, de manera exclusiva contigo? Uno de los grandes privilegios es esa relación íntima.
Claro, en el mundo que vivimos ha dejado de ser un privilegio, es una de las cosas como que se ha vuelto muy baja, pero en el contexto bíblico es un privilegio acá. Para llegar a eso, ¿qué dice la Biblia? Tendréis que estar dispuesto a asumir un compromiso de por vida recién ahí. Mujeres, les voy a decir principalmente, las mujeres jóvenes aquí que todavía no se han casado. Ustedes saben que de ustedes depende lo que va a pasar en cualquier relación, ¿no? Los hombres pueden venir y decirle, me gustás, quiero casarme con vos. Él va a estar dependiente de lo que vos hagas. ¿Y sabe quién pone los límites, jovencitas aquí? Les digo, ¿quién le pone el límite a los hombres que quieren aprovechar, tener relaciones antes del matrimonio? Ustedes son. Ustedes. Si usted le dice no a un varón, el varón no va a avanzar. Porque le voy a decir una cosa de la mente del varón. El varón se avergüenza mucho cuando una mujer le dice no. Pero usted le va a poner límite. Un varón va a avanzar sobre usted hasta donde usted le permita avanzar. Demuestre que ese es un privilegio que usted le quiere dar. Enséñele esto, papá, a sus hijas. Que usted le enseñe a su hija que ese es un privilegio que solamente va a ser concedido al hombre que esté dispuesto a comprometerse con ella de por vida. Y no antes del matrimonio. Cuando los discípulos escucharon esto, ¿qué dijeron los discípulos a Cristo? Si esa es la condición, no vale la pena casarse. Porque, claro, recién ahí, tremendo eso, ¿verdad? Es un privilegio, eso es lo que se enseña aquí, es el privilegio. Pablo dice que la unión con Cristo, queridos hermanos, es un compromiso de completa fidelidad para toda la vida. Ahí está el paralelo que Pablo quiere hacer entre la unión matrimonial y la unión con Cristo. La unión matrimonial es entre dos personas de por vida, hasta que la muerte los separe, ¿sí? Esa es la objeción ahí. Y Pablo dice, la relación con Cristo es esta, no es a medias. No, la relación con Cristo es compromiso con Cristo de por vida. Es un compromiso excluyente, excluye a todo lo demás, porque cuando dos personas, hombre y mujer, se comprometen de por vida a estar juntos, excluye a todos los demás. Él ya excluyó a todas las demás mujeres del mundo para esa relación. Y ella excluyó a todos los demás hombres del mundo para esa relación. Es una relación de por vida y excluyente, excluye a todos los demás. Y Pablo dice, la relación con Cristo es eso. Excluye a todos los demás. El compromiso con Cristo es único, no lo tengo con ningún otro el compromiso que tengo con Él. Ese es el paralelo que hace Pablo aquí en cuanto a la relación entre Cristo y mi unión con Él, si es creyente con Él. Y es interesante que Pablo justamente habla en versículo 15 del cuerpo, ¿sí? Estoy unido en mi cuerpo a Cristo, y en versículo 17 habla de mi espíritu unido al cuerpo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra unión de completo compromiso con Cristo incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la idea. Queridos hermanos, no podemos usar nuestro cuerpo en relaciones íntimas ilícitas sin que eso signifique una traición a nuestro compromiso con Cristo. Eso está en juego ahí. El compromiso que asumí con Cristo, el cual dio su vida por mí, es una gran traición al Señor. ¿Sí? Pues estoy unido a Él. ¿Sí? La palabra unir que utiliza Pablo allí es la palabra que se usa para referirse al pegamento de los carpinteros. El pegamento a la cola de carpintero. No sé cuántos han trabajado en carpintería aquí, pero saben que ese pegamento, cuando pega madera con madera, si es una mesa, por ejemplo, se puede romper toda la mesa, pero esa parte que está unida con ese pegamento no se separa. Es tremendo eso. Bueno, esa palabra que se usa acá, unir, es esa palabra. Para decir que el compromiso con Cristo es inquebrantable. Por eso es que no hay manera de que tú tengas relaciones íntimas ilícitas sin que eso afecte a Cristo y a tu relación con Él. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No puede suceder eso. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? No está diciendo que está casado, hermanos, ¿eh? Algunos han interpretado así esa expresión. No dice que está casado, porque ya dijimos que las relaciones íntimas no hacen al matrimonio, sino el compromiso que uno asume. Por eso los dos serán una sola carne. Están usando un privilegio reservado solo para quienes se comprometen de por vida. Cuando haces eso con una persona ocasionalmente, ¿sí?
Estás usando un privilegio que está destinado para ser usado solamente en un contexto y para personas que se comprometen de por vida. Estás abusando de un privilegio y no es cosa menor. El otro aspecto que Pablo relaciona aquí, nuestro cuerpo, o lo vincula con los propósitos de Dios, es el templo del Espíritu. Versículo 19 dice así: huid pues de la fornicación. O ignorás que vuestro cuerpo, versículo 19, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Sí? El Espíritu de Dios, queridos hermanos, mora dentro del creyente desde el preciso momento en que fue salvado. Y permanece dentro del creyente hasta el día en que será llevado a la presencia de Dios. Eso es doctrina bíblica. ¿Sí? Somos salvados, el Espíritu viene a morar dentro nuestro, nos sella, ¿sí? A nosotros, es el sello. Es la garantía que asegura que recibiremos nuestra herencia eterna. Esas son las arras del Espíritu. Es la garantía que está dentro mío, que yo voy a recibir la herencia que está prometida para aquellos que han confiado en Cristo. El Espíritu está en mí, no se va nunca. Eso sucede en la era de la iglesia. Esta realidad, queridos hermanos, del Espíritu dentro nuestro, hace de nuestro cuerpo algo sagrado. Hace de nuestro cuerpo algo sagrado. Imagine nomás que usted tiene una cajita nomás donde guarda sus joyas. Muchas de esas que están allí ya saben que son de las que son de plástico. Pero imaginen nomás que pone una que realmente es valiosa. ¿Cómo cuidaría esa cajita usted? No por la cajita en sí mismo, sino por lo que hay adentro. No me toques esa cajita, porque lo que hay adentro es muy valioso. Dentro de este vaso de barro hay algo muy valioso, que es la divinidad habitando dentro de una persona salvada. ¿No es valioso eso? ¿No hace eso de esta cajita algo muy valioso? Lo que está dentro nuestro hace de este cuerpo algo sagrado. Es el templo del Espíritu de Dios. Y obviamente Pablo está utilizando la figura del templo del Antiguo Testamento al hablar de esta manera de nuestro cuerpo, ¿verdad? En el templo del Antiguo Testamento era el lugar sagrado que David había diseñado bajo la dirección del Espíritu de Dios y que Salomón había construido. ¿Para qué? Bueno, para que sea dedicado a la adoración y al servicio a Dios. Si el Espíritu de Dios está dentro nuestro, nuestro cuerpo a partir de eso, ¿para qué debe ser usado? Para la adoración y al servicio a Dios. Y eso lo hace exclusivo y sagrado. Es para eso nuestro cuerpo. Es para eso nuestro cuerpo. Mediante la redención, nuestro cuerpo es santificado para ser un templo de adoración y servicio a Dios. Esta verdad, queridos hermanos, le da significado y valor a nuestro cuerpo en una dimensión que excede lo meramente estético y utilitario, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero sí, tu cuerpo es templo del Espíritu, dale que dar a la gimnasia todos los días para tenerlo esbelto, musculoso y todo lo demás, ¿no? Bien torneado y todo lo demás. Y no, porque es el templo del Espíritu. Va más allá que lo estético, hermanos, el asunto del cuerpo siendo un templo del Espíritu, ¿sí? Tiene que ver con lo moral y tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Es más que un envase el cuerpo, es un templo. La redención lo vuelve sublime y sagrado a nuestro cuerpo. En la filosofía griega, queridos hermanos, el cuerpo era concebido para el placer y la vanagloria. Usted simplemente tiene que agarrar Google y hoy buscar todo el arte de los griegos, ¿y qué va a ver? Todas las esculturas. No va a ver a un gordito como yo en una escultura, esa es la verdad. Están todos musculosos, esbeltos, lindos y todo lo demás. Había una adoración al cuerpo. Habían hecho del cuerpo un templo al egocentrismo. Eso era lo que había sucedido, queridos hermanos. El cuerpo era un dios en sí mismo para los griegos. Por eso es que ellos en la educación de los griegos lo que hacían era que realmente se ejerciten para las olimpiadas y además que participen en guerras, porque ellos elogiaban el cuerpo torneado y bien formado y bien esbelto, lo cual no está mal si lo tiene. Pero esta ideología, queridos hermanos, que tenían los griegos se extiende hasta nuestros días, donde vemos un fuerte énfasis en nuestros días en hacer del cuerpo un objeto de culto. ¿Qué hay en los gimnasios? Aparte de pesas, espejos. ¿Por qué hay espejos? Si yo tengo uno en casa. Porque es verse a uno en su cuerpo, cómo se va formando y cómo los músculos se van desarrollando y verme, y verme, y verme, y verme, y verme. Es una adoración al cuerpo. Es eso.
No está mal ir al gimnasio, por las dudas. Hicieron del cuerpo un objeto de culto que exalta la egolatría estética. Cuando los corintios, queridos hermanos, usaban sus cuerpos para la fornicación, no solo eran inmorales, también eran profanos y pisoteaban lo sagrado, el cuerpo, que debía ser el Espíritu de Dios. Ahora, queridos hermanos, el último aspecto que vincula el cuerpo con los propósitos de Dios es el señorío de Cristo. En versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El señorío de Cristo. ¿Sí? Fuimos comprados. La razón que da al cerrar todo, glorifiquen a Dios, ¿por qué? Porque fuimos comprados por precio. Esa palabra comprados, que está en ese pasaje allí, es un término que se utiliza y que viene del griego agorazo. Usted dice, me mira Roy y dice, bien pastor, no la escuché nunca. Bueno, sí la escuchó, porque deriva de la palabra ágora. ¿Y dónde la escuchamos la palabra ágora? Cuando enseñé este capítulo al comienzo, que era la plaza donde iban a comprar y donde se hacían esos juicios, donde se llevaban los... Bueno, el ágora, la plaza, ¿sí? Era ese lugar donde se vendían esclavos, aparte de que había otros comercios en la ágora, en la plaza de los griegos, había un lugar donde se vendían esclavos. Dice, ¿cómo que se vendían esclavos? Sí, se vendían esclavos, era lo más común en la cultura griega y romana, ir a buscar esclavos. ¿Por qué? Bueno, porque había personas pudientes que iban allí y decía, preciso mano de obra en casa. Y no es como ahora que uno publica, no publica más en el diario, ¿no? Trabajo, no sé. Pero publica ese preciso empleado. No, iba al ágora y los que estaban ahí de esclavos los compraba y los llevaban a casa para que limpie la casa, trabaje en el campo y todo lo demás. O eduque a los hijos. Así era lo que funcionaba allí. Así que iban los señores pudientes, compraban para que fuesen sus esclavos. Bueno, esa es la palabra que se utiliza acá. Nosotros fuimos comprados como esclavos. Y no es que fuimos comprados y no éramos esclavos para seguir siendo esclavos. ¿Sí? Nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Es un esclavo del pecado. Venga a hablarme de libre albedrío. No, hermano, sí, tiene voluntad. Lo que no tiene es libertad para usar esa voluntad fuera de lo que el pecado quiere. Siempre va a pecar esa voluntad. Pero somos esclavos del pecado, no éramos libres. Y Cristo nos compró de esa esclavitud, pagando un precio muy alto. Su vida en la cruz fue el costo de sacarnos de esa esclavitud al pecado. Y nos libró de la esclavitud al pecado, pero nos compró para sí mismo, que lo que hacían los que iban a comprar esclavos, nos compró para Él, para que seamos suyos, para que ahora Él sea nuestro amo. Y nos sacó de la esclavitud al pecado que nos destruía, para que ahora nos ponga en una esclavitud maravillosa, donde Él es nuestro amo bueno, que nos da todo, al quien nosotros servimos de todo corazón. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Queridos hermanos, en esto se basa la doctrina del señorío de Cristo. Él es nuestro Señor porque nos compró, ¿sí? Así que nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿Ha escuchado la frase de hoy? Mi cuerpo, mi decisión. En Cristo no. No es mi cuerpo. No es mi cuerpo. Él me compró y me compró completo. Por eso es vuestro ser espiritual, mi cuerpo. Fuimos comprados con propósito, ¿sí? Fuimos comprados para ser siervos de Cristo. Y nuestro cuerpo fue comprado con ese propósito. No somos libres para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Debe ser usado para la gloria de Dios. Pablo se refiere a esto en Romanos 12:1, pasajes conocidos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es que tenemos que flagelar nuestro cuerpo, sino un sacrificio vivo, con nuestro cuerpo mostrar que Cristo es nuestro Señor, lo que hacemos con Él. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lógico, a la luz de lo que Él hizo con nosotros. Y Romanos 6, 12 al 13 y 19 dice algo semejante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No sé cuántos aquí tienen problemas con esto. Es muy difícil hablar de estos tipos de pecados y problemas en la vida de una persona. Es muy vergonzoso, lo sabemos muy bien. Pero si este mensaje sirve para que usted entre a una realidad que antes no conocía de su vida, bueno, aquí tiene una misericordia del Señor para que usted pueda venir a Cristo, porque hay perdón en Cristo, para que usted sea perdonado y sea librado de ese pecado. Si usted no conoce a Cristo y está preso de la adicción a la sexualidad, Cristo puede darte libertad de esa esclavitud y llevarte a una vida sana, a una vida pura, a una vida gozosa, porque lo único que trae este tipo de pecados es amargura y tristeza. Lo trae y además destruye tu vida y destruye tu entorno. Cristo puede liberarte de eso. Cristo puede liberarte de eso. Por eso terminamos con la exhortación de Pablo en versículo 18, huid de la fornicación. Huid. No dice resistan, no, huyan, rápido, huyan de la fornicación. No voy a explicar esa frase porque se nos va a ir el tiempo. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay muchos de proverbios que pueden explicar esto, pero no quiero hacerlo más extensivo, ¿sí? No estoy escapando a esa expresión, podemos explicarlo, pero quiero hacer énfasis en lo que Pablo dice aquí, huir de la fornicación. No nos dice que la enfrentemos y que demostremos que podemos resistirla. No, pero pastor, usted dice que no tenga amigas en el mundo y que no me vaya a un cumple de 15, de que hoy están todas las mujeres casi semidesnudas en un cumple de 15, ¿no es así o me equivoco? Yo me puedo ir y puedo resistir. ¿Seguro? Mira que yo soy hombre también y por eso no voy. Y por eso no voy. Porque sea lo que me expongo. Sea lo que me expongo. Papá, usted sepa que expone a sus hijos si usted le deja ir a uno de esos cumpleaños hoy en día. No subestime el poder del pecado de sus hijos en sus corazones. No, yo le dejo ir al viaje de egresado de fin de año a Bariloche. Cuando estuvimos en Bariloche, el guía nos dijo esto, en uno de los viajes a mi esposa y a mí. Los chicos vienen de Buenos Aires acá a Bariloche y no conocen nada de lo que ustedes están viendo acá. ¿Por qué? Porque la vida de ellos, ¿cuándo es? De noche. Salen a los boliches. Lo único que conocen de Bariloche son los boliches acá. Es lo único. Se pierden todo lo demás que es re lindo. No subestime el poder del pecado de sus hijos y usted lo va a librar de gran destrucción en su vida. Huye de la fornicación. Debemos huir, queridos hermanos, de todas las situaciones que se prestan para la fornicación. Debemos huir de eso. Y por eso en nuestra iglesia tenemos cuidado de que los jóvenes no estén solos. No estén solos. El pecado que busca estar en abierto, no, el pecado busca el lugar oculto para presentarse, para darse. Entonces, cuidamos de eso también. Y por eso procuramos que entre los jóvenes haya un matrimonio entre ellos, no estén solos. Por lo menos aquí, mantenerlos cuidados de algo que puede destruir sus vidas. Qué serio el asunto, ¿verdad? Pero es mejor ser serios con esto que después tener que llorar y lamentar. Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana, un pasaje duro, un pasaje difícil, pero sin duda un pasaje instructivo sobre cosas que no siempre podemos hablar desde un púlpito. Pero el pasaje nos anima a poder considerarlo desde la cruz, desde el Evangelio, poder dar esperanza para aquellos que están en esclavitud de este mal. Pedimos tu gracia sobre la vida de cada uno aquí en el nombre de Jesús.